Hola, nuevamente estoy aquí para mostrarles, a dar un poquito el celular. Vamos a seguir la lección de la semana pasada. Lo que estábamos viendo, el tema fundamental, el despertar de los hijos de Dios. Pero antes quiero hacer como un poco el objetivo de todo esto, lo que queremos hacer. Fundamentalmente lo que estamos enseñando, si se puede decirlo así, es para edificar a las personas y volverla a la sana doctrina, que es lo que dice la Escritura. Lo que nosotros queremos es, primero, por ejemplo, yo día miércoles voy a estar enseñando lecciones y queremos también más adelante, o si hay preguntas, ir respondiendo preguntas, si no, ir enseñando solamente la Escritura. Y quizás también vamos a ir integrando también orar por los hermanos. ¿Ya? Eso es lo que queremos estar haciendo en un cierto sentido. Y ¿cómo se llama? Lo que queremos un poco empezar, de hecho empezamos la semana pasada con esta lección del despertar de los hijos de Dios, que estábamos viendo fundamentalmente que Dios está despertando a sus hijos. Y vimos algo bien importante dentro de todo esto. Pablo pregunta si nosotros tenemos claro, dice, y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño. O sea, él está no preguntando, sino que diciendo, nosotros conocemos este tiempo y de repente no tenemos la menor idea del tiempo. De hecho, Pablo lo ratifica en 1 Tesalonicenses capítulo 5, le dice a los tesalonicenses que ellos conocen el tiempo y las ocasiones, que él no tiene para qué enseñarlo porque ellos lo conocen. Y yo creo que la iglesia actual no tiene idea mucho de esto. Hay muchos pastores que predican muchas cosas, pero no tienen idea del tiempo en que están. Y eso es lo que nosotros vimos la semana pasada, entender el tiempo en que estamos. Y agregar solamente algo que la semana pasada lo vimos así simple o muy levemente. El Señor Jesucristo ¿cómo se llama? En Mateo le dice a su pueblo Israel que se van a levantar falsos profetas. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 que se van a levantar falsos maestros. Todo va a estar sucediendo en un mismo tiempo. ¿Qué van a hacer tanto estos falsos profetas como estos falsos maestros? Es que la gente que cree en el Señor Jesucristo empiece a abandonar o a alejarse de la sana doctrina. Y si de hecho vimos las tres iglesias que en un cierto sentido, en cuanto a doctrina, en cuanto a palabra de Dios, tenían muy poco. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. De hecho, hace muchos años que Satanás ha estado trabajando en las iglesias para ir quitando la sana doctrina y está metiendo pensamientos humanos, para que la gente crea lo que el hombre dice y no lo que dice la Biblia. Y eso lo ha hecho desde siempre, pero ahora lo está haciendo con mayor rigurosidad y está trabajando arduamente en eso. ¿No? Satanás no descansa, él está trabajando para ir introduciendo en las iglesias mucho pensamiento humano, para alejar a la gente de la sana doctrina. De hecho, en este momento me recuerdo en Génesis capítulo 3, la Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La serpiente representa a Satanás. Y Satanás utiliza dos herramientas muy eficaces que le pregunta, por ejemplo, a Eva, le dice, primero, ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, lo que hace Satanás es poner en duda lo que Dios le ha dicho a Adán y que Adán le transmitió a Eva, ponerle en duda si realmente es así o no es así. Y eso es lo que van a hacer estos maestros, van a decir, pero ¿estás seguro que esa Biblia que tienes en la mano es inspirada por Dios? ¿Estás seguro que lo que dices es verdad? Eso es lo que Satanás en un cierto sentido le estaba diciendo a Eva.
Y después él utiliza otra herramienta que es la filosofía. La filosofía lo que hace es poner pensamientos que aseguran o dan una supuesta como confianza, no sé, no es confianza, sino que le dicen como que si esto fuera verdad. Porque después le dice, primero le pregunta, ¿estás segura? O sea, ¿tú crees que realmente eso? Después le dice, sabe Dios que el día que comieres van a ser igual a Dios. Y primero le dice, no morirán o no morirás. Le asegura algo y luego le agrega que van a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Ya la mujer con eso dudó totalmente de lo que Dios les había dicho a ambos. Eso es lo que van a hacer tanto los falsos profetas como los falsos maestros, trabajar a la gente en base a la psicología, filosofía y la ciencia. De hecho, en las iglesias en la actualidad, la doctrina en cuanto a la creación es una doctrina de la ciencia, no de Dios. Usted investigue, lea la Biblia, vea el Génesis 1, pero pidiéndole a Dios que le muestre ese Génesis 1 y otros pasajes de la propia Escritura, y se va a dar cuenta que lo que enseñan hoy en día en las iglesias en cuanto a la creación no tiene nada que ver con lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina que está ahí entregada no es de la Biblia, es de la ciencia. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero yo lo que le quiero llegar es que se están introduciendo muchos pensamientos humanos en las iglesias. Yo recuerdo un hermano una vez que cuando se estaba juntando dinero para ofrenda y toda una cosa así, y una hermana muy segura se levanta en la iglesia y le dice, ¿sabe, hermano? La Biblia dice que hay que dar hasta que duela. En ninguna parte la Biblia dice eso. Y muchos en las iglesias dijeron, amén. Dios dice todo lo contrario. Dios dice que Él ama al dador alegre. No habla de que hay que dar hasta que duela. Nunca dice la Biblia eso. Pero esa hermana lo decía con tanta seguridad. Yo no sé quién se lo dijo, porque ese es un pensamiento católico. No es un pensamiento bíblico. No viene de Dios. Pero ella lo aseguraba. Y eso es algo que está pasando en las iglesias. Ustedes ven, por ejemplo, de repente, en mismo las redes sociales, hay pastores o otras personas que ponen reflexiones, o no reflexiones, sino que pensamientos. Y ponen su pensamiento humano, y mucha gente toma eso como que eso viene de la Biblia. Y lo asume como que si eso es bíblico. Y eso no es bíblico, es el pensamiento de ese pastor, esté bien o esté mal lo que él dice, pero no es lo que Dios dice. Y eso es lo que hay que tener claro. Yo tengo que ir a ver lo que Dios dice, no lo que dicen las personas. Y eso es lo que van a empezar a introducir, cosa de ir cada vez alejando a las personas, a los hijos de Dios, de la palabra de Dios. Y eso va a pasar. De hecho, está pasando. Y cada vez la gente está creyendo menos lo que dice la Biblia y está creyendo más lo que dice el hombre. Pero eso es un poco lo que vimos un poco en cuanto al tiempo que Pablo decía. Ese es el tiempo que está sucediendo las cosas. Y esto está pasando para seguir pasando. Mire, vamos a seguir un poco el tema. Y hoy día lo que vamos a ver es lo que Dios está haciendo. Dios está despertando a sus hijos con un objetivo claro. Y eso que hay que entenderlo. Mire, vamos por favor a Efesios capítulo 5, versículo 14, que es el versículo con el que comenzamos. Dice, mirad pues con diligencia, 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Le está diciendo, despiértate tú que duermes. Lo mismo que estaba diciendo en Romanos capítulo 13, versículo 11.
Despiértese, despiértate. Aquí nuevamente lo repite. Cuando Dios repite las cosas es porque es algo seguro, es algo que Él quiere que suceda. No es algo que pase así nomás. Él quiere que suceda. Y hay que tener, con eso hay que hacerlo. ¿Ya? Vamos, miren. Primer punto que vamos a ver. Despiértate tú que duermes. Vimos el versículo que Efesios 5:14. Dios está despertando a sus hijos. ¿Para qué? O mejor dicho, ¿qué está despertando Dios? ¿Qué está despertando? Está despertando el espíritu. Porque las iglesias en particular han ido apagando el espíritu. Porque hoy día, si usted hace simple un análisis de cada iglesia, se sienta un día y empieza a ver el trabajo, cómo hace todas las cosas, se da cuenta que todo lo hace el hombre. El hombre le dice a Dios lo que tiene que hacer, el hombre le dice a quién tiene que ir a evangelizar. De hecho, cuando oran, mire, el hombre le ora al hombre, no le ora a Dios. El hombre predica al hombre, no predica a Dios. El hombre, cuando va a evangelizar, va donde él quiere, no donde Dios quiere. Escuche las oraciones cuando van a evangelizar, le dicen que Dios, o mejor dicho, que el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la persona que él va a ir a ver, para que esa persona abra su corazón y le llegue la palabra de Dios. De cuando yo le digo al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Yo soy el que tengo que estar sometido al Espíritu Santo. Yo le debo decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, envíame donde tú quieras, pero yo soy el que le ordeno a Él. Eso es lo que pasa hoy en día, esa es la realidad de las iglesias hoy en día, porque el Espíritu Santo paulatinamente lo han ido apagando hasta el tiempo que ya lo apagaron definitivamente. Y es por eso que nuestras vidas son igual que las de cualquier persona. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué personas de repente nos acercan a nosotros a decirnos, oye, yo veo en ti algo diferente? Yo no te noto igual a los demás. Tú eres diferente, tienes algo diferente. No pasa. De hecho, si usted se da cuenta en estos tiempos que la gente ha estado afligida, busca a Dios, está buscando a Dios. Es porque Dios lo está haciendo que busquen. Pero ¿cuántos han ido a tu casa? ¿Cuántos han ido a hablarte a ti? ¿Cuántos te han dicho, oye, yo sé que Dios está contigo? Como por ejemplo en el pasado lo veían en José, lo veían en Moisés, lo veían en los discípulos. Dios está contigo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos igual que la gente que no conoce a Dios. Y es por eso que Dios les dice, despiértate, y quiere despertar su espíritu. Mire, vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento a Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, versículo 5. Esdras, capítulo 1, versículo 5. Dice así la Escritura. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. La casa de Jehová estaba destruida. Estaba simplemente destruida porque la habían ya destruido varias veces. Y estaba así, no tenía nada. Dios despierta el espíritu de estas personas para ir a edificar la casa. Ese es el objetivo de Dios, que ellos fueran a edificar la casa. Mire, ¿qué está despertando en nosotros? Vamos al mismo libro de Efesios, perdón, la carta de Efesios que estábamos viendo, Efesios capítulo 4, Efesios
capítulo 4, versículo 23. Dice así la Escritura: y renovaos en el espíritu, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Biblia dice que hay que renovarse en el espíritu. ¿De dónde? De nuestra mente, no del cerebro. El cerebro contiene la mente, el cerebro no es la mente. Eso hay que aclararlo. Mucha gente piensa que el cerebro es la mente. No, este es como tener un casco y ahí dentro está la mente. La mente es muy diferente, la mente no es tangible, no es algo visible. Y ahí es donde Dios quiere despertar. ¿Por qué quiere despertar Dios nuestra mente? El mismo versículo de Efesios dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que haya una renovación. ¿Cómo yo produzco una renovación en mi vida? Cuando empiezo a entender la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando Dios me quiere despertar, mi espíritu es para que yo entienda su palabra. Recuerdan que vimos la semana pasada que las iglesias tenían una poca palabra, pero algunos habían simplemente tomado la Escritura, la habían guardado la Escritura, porque la Escritura, cuando yo la entiendo, primero es una doctrina, se vuelve, o doctrina o enseñanza, luego se vuelve un principio. ¿Cuándo se vuelve principio? Cuando yo entendí la Biblia. Cuando yo digo, esto es lo que quiere decir, yo lo vuelvo un principio en mi vida. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios le dice a las tribus de Israel, a los padres fundamentalmente, que debían enseñarles las Escrituras desde pequeño a los niños, repetírselas en el camino, enseñarles, para que ellos fueran, digamos, conociendo la Escritura. Y no solamente fuera una cosa de memorización, sino que ellos fueran entendiendo qué dice la Biblia. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer con nuestros hijos, o los que tienen hijos. Pero no lo hacemos. Y eso también tiene que hacer una persona en cuanto al discipulado. Tenemos que enseñarle las Escrituras a las personas para que la entiendan. Dios le va a despertar su mente para que puedan entender las Escrituras. Porque si no la entiende, como lo que está pasando hoy, que la gente no entiende la Biblia, la lee, dice, no sé lo que dice. Es como el eunuco que le habla a Felipe, que dice, no entiendo esto. ¿Y quién me la puede enseñar? Y Felipe le enseñó las Escrituras, le explicó de qué se trataba lo que estaba leyendo. Y muchas iglesias en la actualidad no entienden la Biblia. Y es por eso que son fáciles de engañar. Es por eso que los van a engañar. Y por lo mismo es que Dios está despertando a sus hijos para que no seamos engañados, sino que entendamos lo que dice la Biblia. Mire, ¿para qué quiere Dios que entendamos las Escrituras? Para construir o edificar nuestro templo. En Esdras vimos que Dios despertó el espíritu de algunas personas, que si usted lee el libro de Esdras va a ver que son mucha gente que después fueron enviadas a Jerusalén para edificar la casa y el templo. Ellos edificaron, no con facilidad, tuvieron muchas dificultades, pero la edificaron completamente. Dios ahora está despertando a sus hijos para que edifiquen su casa, su templo. Miren, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios, algo que nosotros nunca le hemos tomado el peso. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 16. 1 Corintios 3, versículos 9 al 16. Dice así: porque nosotros
somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Este versículo es muy importante. Pablo dice que él puso el fundamento. Ese fundamento es Cristo. Cuando a usted le enseña la Escritura por primera vez y le muestran el Evangelio, usted cree el Evangelio, confiesa al Señor Jesucristo, cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos y es salvo. Ese es poner el fundamento. Usted tiene ese fundamento que es Cristo. De ahí en adelante hay que edificar encima del fundamento. ¿Quién edifica? Mire, el versículo 10 dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice, y otro edifica encima. No dice que la persona que recibió a Cristo o que creyó en el Evangelio es la que edifica, sino que hay un discipulador, si le podríamos llamar. Esa persona edifica encima. Él es el que le va a empezar a enseñar principios que usted va a entender y los va a practicar. Ese personaje, si no lo controla el Espíritu Santo, lo que le va a enseñar a usted, lo que nos enseñaron a veces a nosotros mismos, solamente va a ser pensamientos humanos. Y vamos a ver qué va a suceder con eso. Mire, veamos nuevamente el 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hay uno que edifica y después esa persona que creyó en el Evangelio va a sobreedificar, va a edificar encima del que uno edificó y él pone encima de eso. Pero todo va a estar fundado en el que le enseñó. Si el que le enseñó mal, piense cómo va a sobreedificar aquel que fue edificado mal. Va a ser todo mal. Y mire, aquí dan los elementos. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí en el versículo 13 le muestra los elementos que se pueden usar para edificar. Yo puedo edificar con estos 6 elementos. El oro, la plata o las piedras preciosas o la madera, el heno o la hojarasca. Cualquiera de estos 6 elementos. Pero están separados. Primero, oro, plata y piedras preciosas. Esos elementos puedo usar o puedo usar madera, heno o hojarasca. ¿Qué son las primeras? Las primeras son principios divinos, sacados de las Escrituras, enseñados a las personas para que esas personas sean edificadas correctamente en la palabra de Dios, con los principios que Dios establece en su palabra. Por ejemplo, el amor, la fe, la justicia, la compasión, el dominio propio, etc. Varios principios que se le tienen que ir enseñando a las personas para que esas personas posteriormente vayan sobreedificando en base a lo mismo. Pero también están estos otros elementos, la madera, el heno y la hojarasca, que son pensamientos humanos. A muchas iglesias hoy en día están haciendo un discipulado en base a lecciones. Lecciones, libros que se le pasan, que muchos de esos discipuladores no tienen exactamente ni idea de lo que están haciendo. Muchos están apurados por enseñar, dicen, no, mira, ojalá que las 16 lecciones, 15 lecciones, 10 lecciones, lo que sea, la hagan lo más corta posible, ojalá en 2 meses ya esa persona esté lista, y no le entregan al recién nacido una leche buena, sino que le entregan cualquier cosa y no lo nutren como corresponde, no lo edifican como debieran. Y eso es lo que se está entregando.
discipulados que son realmente paupérrimos, son cosas que no sirven, aun cuando muchos están sacados de la Biblia. Pero si el discipulador no entiende la Escritura, piense que él está enseñando a usted. Dios despertó el Espíritu para que edificaran, pero hay muchos que están edificando y que Dios no le ha despertado su Espíritu. Y solamente están haciéndolo con estos materiales que son madera, heno y hojarasca. Mire, vamos al versículo 14, dice, si permaneciere, el 13 dice, la obra de cada uno se manifestará porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dios va a probar por fuego cada obra nuestra. Si a usted lo edificaron mal, usted va a sobreedificar mal. Todas sus obras van a ser en base a pensamientos humanos. ¿Qué va a significar eso? Que se va a quemar todo lo que usted aprendió y todo lo que usted hizo. Porque Dios lo que va a poner al fuego son sus obras. Cuando yo entiendo los principios, cuando Dios me ha despertado y edifico correctamente, esa persona, todas sus obras se van a purificar, van a ser mejores. Pero si yo le transmití solamente pensamientos humanos, y eso no significa que no tome la Biblia. La gente piensa que el pensamiento humano es solamente yo decirle cosas. No, yo puedo tomar la Biblia y transmitirle un pensamiento que yo creo usando la Biblia. Y simplemente decirle, no, mire, esto es lo que dice Dios. Y usted me va a creer. Y a lo mejor simple y sencillamente eso no dice la Biblia. Por eso tengo que tener cuidado. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Para eso está despertando Dios. Mire, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis, luego pregunta Pablo, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por lo tanto, lo que Dios quiere es despertarlo, despertar su entendimiento, despertar para que usted entienda la Escritura, para que entendiéndola usted sea un transmisor correcto de la Escritura a otra persona. No le enseñe o lo edifique en cualquier cosa. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos, es enseñarle a usted las Escrituras, para que usted se edifique correctamente. Yo no estoy diciendo que somos los únicos, porque sería una mentira decir eso. Dios está despertando a mucha gente, y muchos están enseñando la Biblia. Pero yo también tengo que entender la Escritura para ver quiénes realmente lo están haciendo. Y para eso usted tiene que, cuando escuche, tiene que ir a las Escrituras para saber si lo que están diciendo, las Escrituras lo avalan o no. Y ahí es donde tiene que estar observando las Escrituras. ¿Esta persona lo que está enseñando está correcto o no está correcto? Si usted no entiende la Escritura, difícilmente. Lo único que va a decir amén, 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 pero no sabe, no tiene idea qué le está diciendo amén. Hay que tener cuidado también con eso. Dios va a perdonar a personas que dicen amén no conociendo la Biblia o no entendiendo la Biblia. Pero si yo la entiendo y le digo a alguien amén, yo soy responsable de eso. Ante Dios lo soy. Es así, no hay justificación que valga en ese sentido tampoco. Vamos, seguimos. Dios, como dije, está despertando nuestro espíritu, nuestro entendimiento para edificar, para que usted cuando vaya a la Escritura entienda la Escritura y pueda enseñarle la Escritura a otra persona. Mire, también
para comprobar o conocer la voluntad de Dios. Porque si usted no la entiende, difícilmente va a poder comprobar la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, un versículo muy conocido por la iglesia, versículo 1 y 2, pero la mayoría no lo entiende. Mire, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 2 dice que yo no os conforméis a este siglo o a este mundo. No os conforméis a lo que el mundo le está impartiendo, le está enseñando, le está diciendo. No se conformen a eso, sino que dice transformado. La transformación no es un cambio. La gente cree que transformarse es cambiar. No. Transformarse es, por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando la oruga, un animal o un insecto que se ve bastante feo, pero esa oruga, después de un tiempo, se transforma en un insecto el más lindo casi que hay en la creación, que es una mariposa. Esa oruga, o mejor dicho, esa mariposa nunca va a volver a ser oruga, porque se transformó en una mariposa. No puede volver a ser una oruga. Los cambios siempre me llegan a la misma persona, o sea, no hay una transformación. Esa persona sigue siendo la misma. Cambió en algunos aspectos, pero sigue siendo la misma. Y eso se explica, por ejemplo, Dios tiene todo para explicar en la misma creación. El agua tiene, por ejemplo, si yo pongo un hielo en un sartén, ese hielo se va en un sartén y le pongo al fuego, eso se va a derretir. Va a ser agua líquida. Luego, si lo sigo, se va a transformar en vapor. Pero en todos los cambios producidos, siempre conserva lo que es agua. Sigue siendo agua. Se cambió de estados, pero sigue siendo agua. Y en la transformación no es así. Cuando una persona se transforma, cambia. O sea, no cambia, sino que se vuelve, podríamos decir, otra persona, entre comillas. Porque ya no soy yo. Porque yo, como dice Pablo, he muerto a mi interior, o sea, a mi ego, a mi yo. Ahora soy una nueva criatura. Y esa criatura nueva es la que tiene relación con Dios. Porque yo no puedo tener una relación con Dios. Aunque usted quiera, no puede tener una relación con Dios. La nueva criatura sí la tiene. Es por eso que es importante la transformación. Y es por eso que si usted se da cuenta que la gente que va a las iglesias no tiene relación con Dios. Va a las iglesias, se sienta, lleva una Biblia, la lee, no la entiende. Y su vida es igual a cualquier otra persona. Porque no hay una transformación. Porque la nueva criatura es la que tiene relación con Dios. Porque la nueva criatura es espiritual. Es nacida en Dios. Dios es la que produjo ese nacimiento. Y Dios tiene relación con esa persona, con esa nueva criatura, que soy yo. Pero no el yo, a ver, ¿cómo explicar? No el yo que creí antes, sino el yo que empieza desde ese momento a tener relación con Dios. Y de ahí en adelante usted va a ir creciendo, porque Dios es el que da el crecimiento. Dios produce el crecimiento, pero para eso también Dios
preparó personas, las despertó para edificarlas, para hacer una buena edificación, pero hoy día no se está edificando correctamente. Y es por eso que les pide a esas personas ser transformadas, convertirse, se podríamos decir, en una mariposa, en algo bello, en algo que sea admirado. ¿Sabe que si nosotros realmente viviéramos así, la gente nos observaría? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de luz, aunque usted no lo crea. Nosotros somos luz, porque Dios es luz. Y cuando nosotros nos transformamos en seres de luz. Y la luz en las tinieblas resplandece, llama la atención. Es por eso que cuando usted o yo tenemos una relación con Dios, la gente se da cuenta y dicen, yo quiero saber qué tienes tú, o yo veo a Dios en ti. Esa es una palabra que se repite mucho en el Antiguo Testamento, con muchos personajes del Antiguo Testamento, que ellos veían a Dios en aquellas personas, lo veían, y realmente muchos le tenían temor a aquellas personas, porque sabía quién estaba con ellos. A nosotros a veces me da realmente pena ver que la gente simple y lisillanamente nos mira y nos ve igual que ellos nomás. Exactamente, no ve a Dios en nosotros. Bueno, sigamos. El versículo 2 que estábamos viendo de Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando yo voy entendiendo la Escritura va renovando mi entendimiento, va renovando mi mente, la va renovando. Voy viendo. Yo les digo, yo cuando conocí a Cristo, a mí me discipularon mal. Cuando me bauticé, no entendí por qué me bauticé. Hoy, después de muchos años de empezar a estudiar la Escritura, de entender lo que dice la Biblia, me di cuenta que muchas cosas que a mí me explicaron no correspondían para nada a las Escrituras. Y muchas cosas aún las sigo haciendo mal, porque me enseñaron mal y yo lo adquirí como un principio en mi vida. Y cuesta sacarlo, porque cuando a ti te enseñaron mal, cuesta sacarlo. Es como dicen que es más fácil engañar a una persona que sacarla del engaño. Y eso pasa, y cuestan cuando, por ejemplo, los padres a nosotros no nos han enseñado correctamente las cosas, no nos han enseñado buenos principios. Después para corregirlos, cuesta. No es fácil, no es una cosa que uno diga, no, ya, lo entendí, mañana cambio. Mentira. Eso no es así. Y yo le digo, hoy, o hace unos años atrás, empecé a entender lo que dice la Escritura. Y eso ha ido transformando mi vida. Porque la transformación no es una sola vez. Dios nos va transformando de gloria en gloria, dice la Escritura, para ir cada vez entendiendo mejor lo que dice la Biblia, para también transmitir la Escritura como corresponde. Y mire, luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo usted va a saber la buena voluntad de Dios si no se ha despertado, si Dios no le ha despertado su entendimiento, si usted no entiende la palabra de Dios, si no hay una transformación por la renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios? Es fuerte este versículo, aunque usted no lo crea. Es un versículo muy, muy importante, pero que muchas iglesias no lo entienden y no lo valoran. Este versículo nos está diciendo que una vez que yo empiece a entender la Escritura,
voy a empezar a practicar principios en mi vida. Esos principios van a ir renovando, porque la Escritura lo que va a ir renovando mi mente, la va a ir sacando todo lo que no corresponde y poniendo lo que corresponde, todo lo que Dios dice. Y ahí recién voy a poder comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Alguno sabe cuál es la voluntad de Dios? Muchos hablan, les dicen, dan versículos, yo les puedo dar muchos versículos acerca diciendo, la voluntad de Dios es esto. Pero ¿cómo usted la puede comprobar? Si para eso hay que entender la Biblia. No es tan fácil como decir, sí, Dios quiere que yo sea santo. Pero ¿cómo lo compruebo? Cuando lo entienda, cuando entienda la Escritura, voy a poder comprobar cada cosa en mi vida de lo que Dios quiere por su buena voluntad. Vamos, seguimos, si no nos vamos a quedar detenidos aquí. Dios también quiere que nosotros le sirvamos. Mire, cuando usted despierte, va a empezar a comprobar, porque Dios le va a ir guiando, Dios le va a dar herramientas, le va a dar dones. Y usted va a entender cuáles son sus dones. Lo va a entender porque el Espíritu Santo le va a explicar, le va a enseñar, porque usted va a tener una relación con el Espíritu Santo y le va a empezar a dar dones. Y usted va a poder edificar a otras personas. ¿Para qué? Para que usted sea un buen servidor de Dios. Mire, Romanos 1:9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Dice, Pablo hablando, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Por qué Pablo dice que le sirve en su espíritu, en el evangelio de su Hijo? Porque si usted no entiende el evangelio, ¿cómo lo va a poder predicar? Es por eso que hoy en día hay tantos sistemas evangelísticos, hay tanta gente que habla. Yo el otro día veía un video de gente que estaba evangelizando y cuando terminaron, pasaron personas y hicieron a un pastor que orase para que esas personas pudieran recibir a Cristo, según lo que se estaba diciendo ahí. Y la oración fue tan, no sé si enredada, pero no fue, lo único que le faltó al pastor pedir por los alimentos, pedir por los enfermos, pedir por una... Y eso no tenía nada que ver con lo que estaban haciendo ahí. Y tampoco esas oraciones sirven de mucho. Porque yo estoy induciendo a una persona a decir algo que a lo mejor ni siquiera lo cree. Cuando yo entiendo el evangelio, lo entiendo, sé que tengo que explicar la Escritura. Y luego solamente decirle a la persona, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Como lo hizo Felipe con el eunuco. Él le dijo, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y en base a esa declaración, Felipe luego lo bautizó, porque ya también le había explicado acerca del bautismo. Eso es. No hizo ninguna cosa muy mágica, ni una cosa que otro estuviera orando por uno. No, él simplemente hizo una declaración. Y eso es lo que uno, cuando entiende, sabe que eso es el Evangelio. Explicar correctamente el Evangelio, y una vez que la persona entendió el Evangelio, decirle, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Si dice que sí, y hace su declaración. La Biblia dice que son salvos, punto. Nada más que eso. Y es por eso que Pablo decía que él servía, porque él entendía el Evangelio. El problema es que las iglesias hoy en día no lo entienden. Y se basan, por eso toman libros o, digamos, estos sistemas evangelísticos que les explican acerca de un sistema de evangelio. Porque para evangelizar tienen que usar la Biblia. ¿Sabe?
la Escritura es tan dinámica en cuanto al Evangelio que si ustedes se dan el lujo de empezar a leer la Biblia, se van a dar cuenta cómo Dios evangelizó de diferentes formas, pero siempre el mismo Evangelio. Por ejemplo, Jesús, cuando le habló a la mujer samaritana, cuando le habló a Nicodemo, capítulo 3 de Juan, el que lo vino a buscar fue Nicodemo. Él quería, lo que tenía en su corazón Nicodemo era nacer de nuevo. Él quería saber lo que era nacer de nuevo. Jesús le explicó. Nicodemo entendió y se salvó. Porque Jesús le explicó acerca de eso. El Evangelio siempre va a la necesidad de la persona y escucha a la persona. Si ustedes ven, cuando Jesús habla con Nicodemo, tienen un diálogo. Nicodemo pregunta, Jesús responde. Jesús le pregunta, Nicodemo responde, y hay un diálogo. En los sistemas evangelísticos no dejan hablar a la persona. El único que habla es el que está evangelizando. Le habla, hasta que lo convence esa persona, porque le está vendiendo un producto. Y en el Evangelio no se puede vender un producto, porque no es un producto, es la vida. Es decirle a esa persona dónde va a estar después de muerta. Y no por meterle miedo ni nada por el estilo, sino que para que ella entienda claramente lo que hizo el Señor Jesucristo por aquella persona. Y yo tengo que aclararle, mostrarle con claridad. Mire, después del capítulo 4 de Juan, Jesús le habla a una mujer samaritana. Esa mujer samaritana iba en un horario que no le correspondía a buscar agua. No iba con las doncellas porque ella sabía lo que estaba pasando en su vida. Y Jesús conocía el corazón de ella. Y Él le dice, dame de beber. Y empieza con ese diálogo con ella. Y Él le dice, si supieras quién soy y que te puedo dar agua viva, ella inmediatamente, dame de esa agua. Y empezó un diálogo de nuevo. Un diálogo que tiene Jesús con esa mujer samaritana. Hasta llega un punto cuando Jesús le muestra su pecado, porque ella había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Le muestra su pecado. Y en base a esa conversación, ella tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero es un diálogo en base a la necesidad de las personas. Eso es el Evangelio. Y si ustedes siguen, por ejemplo, viendo, siempre cuando se predicó el Evangelio es en base a lo mismo que pasa con el eunuco y Felipe. Felipe le predica el Evangelio en base a la necesidad del eunuco. Eso es el Evangelio. Cuando yo entiendo el Evangelio, yo sé que no puedo ir y plantarle una cosa que él no necesita. Yo tengo que ir por su necesidad y en base a la necesidad entregarle el Evangelio. Pero eso, ¿quién lo hace? No yo, el Espíritu Santo. Él me da sabiduría. ¿Qué tengo que hacer yo? Estar preparado. ¿Cómo lo hago? Entendiendo la palabra. ¿Se dan cuenta cómo todo está unido? Es por eso que Dios está despertando, para que nosotros prediquemos el Evangelio como corresponde. Primera de Tesalonicenses, los tesalonicenses estaban predicando el Evangelio. Eran perseguidos, ¿verdad? Pero estaban predicando el Evangelio, pero entendían el Evangelio y predicaban correctamente el Evangelio. Y eso es un poco lo que tenemos que entender. Es por eso que Dios está despertando el espíritu de cada hijo de Dios. Seguimos. Dios está despertando a los hijos de la siguiente forma. Vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo... Perdón, me estoy perdiendo aquí. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículos 5 al 11. Dice así. Espera un poquito. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor,
y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salido pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mire, el versículo 11 nos dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿cierto? Esa es la situación de los hijos de Dios en la actualidad. Sabe que Satanás está bien preocupado. Satanás no deja las cosas al azar. Cada hijo de Dios está custodiado, está encarcelado. Esa es la realidad. Estamos encarcelados. ¿Para qué? Para que no hagamos la voluntad de Dios, para no entender la voluntad de Dios, fundamentalmente. Luego, mire, dice el 6. El 6. Voy a leer el 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sabe que mucha gente que Dios ha despertado está orando por nosotros, está orando por usted, está orando por cada hijo de Dios que todavía está durmiendo, para que despertemos, para que entendamos las Escrituras. Pedro, ¿cuál es la situación de Pedro? Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Yo no sé si es la primera vez que Pedro está preso, pero la situación de Pedro es algo casi inentendible. Si a usted lo tomaran preso, yo estoy seguro, o a mí, no dormiría esa noche. Sería muy complicado conciliar el sueño, porque no sabe lo que le va a suceder. Pero Pedro dormía. Es así como estamos nosotros, encarcelados y durmiendo. Pedro refleja la iglesia actual. Mire, versículo 6, estamos ahí. Dice, estaba durmiendo entre dos soldados. Habían dos soldados que estaban al lado de Pedro, custodiándolo. Usted, yo, tenemos dos demonios que nos custodian, que están al lado de nosotros, produciéndonos sueño, diciéndonos, mira, preocúpate de esto mejor, las necesidades materiales son más importantes, déjalo a otro, si lo espiritual después lo vas a poder hacer, no te preocupes por ahora, quédate tranquilo, duerme, descansa, no te preocupes, hay otras cosas más importantes. Ellos están custodiándonos, están ahí. Los demonios están ahí, custodiando a cada hijo de Dios que está durmiendo. Luego dice, aparte de estos dos soldados, dice, estaba sujeto con dos cadenas. O sea, tenía cadenas en las manos hacia la tierra. Y es muy posible que también esas cadenas estuvieran sujetas a sus pies. Esas cadenas nos tenían a Pedro sujeto. ¿Cuáles son las cadenas que nos tienen sujeto a este mundo? La riqueza, las preocupaciones, el miedo. No sé, yo puedo decir una lista de muchas cosas, pero cada uno debe examinar qué es lo que lo tiene sujeto a este mundo. Pedro tenía esas cadenas y no podía soltarse por sí solo. No lo podía. Usted ni yo podemos soltarnos de las cosas que nos atan a este mundo por nuestras propias fuerzas. No se puede, es imposible para el hombre hacerlo. Y mire, sigamos al 6. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Tenía dos soldados ahí al lado de él. Y tenía dos soldados
fuera de la cárcel. Por si Pedro pudiera, quizás en un arrebato, poder quizás golpear a estos dos guardias y quisiera salir, tenía otra guardia más. Satanás nunca hace las cosas al azar. Muchas veces nosotros no entendemos o no sabemos cómo él trabaja. Satanás nunca va a hacer las cosas así como lo hacemos nosotros. Él hace las cosas para que ningún hijo de Dios despierte. Y pone guardias, 2 a los costados y 2 fuera. O sea, hay 4 demonios que lo están custodiando a usted y me están custodiando a mí. Y ellos no van a permitir que usted despierte. No lo van a permitir. Van a hacer hasta lo imposible para que eso no suceda. Están ahí. Y con Pedro lo estaban consiguiendo. Pedro estaba dormido. Mire, versículo 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. La Biblia dice que todo hijo de Dios es hijo de luz. Lo dice, somos hijos de luz. Pedro estaba en la cárcel y había oscuridad absoluta. Pedro no alumbraba. Pedro había apagado el espíritu. Cuando entra el ángel de Dios, dice que resplandeció ese lugar. Primera vez que la luz sobrepasa las tinieblas. Cuando vino el ángel, que venía con un objetivo determinado. Mire, veamos, sigamos el versículo 7. Dice, y luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel va con un objetivo, despertar a Pedro. Dios está despertando a cada uno de nosotros. Va a enviar su ángel, muy posible, lo va a enviar para que usted, yo, despertemos. La Biblia del oso, por ejemplo, aquí en esta dice que le tocó. En la Reina del Oso dice que no me acuerdo la palabra exacta, es como producirle dolor para despertarlo, porque todo depende fundamentalmente de mi dormir. Si yo estoy dormido profundamente, Dios me va a tener que despertar de una forma más brusca. Si estoy dormido todavía y que no estoy bien dormido, me va a tocar solamente. Pero eso pasaba. Y Pedro tuvo que ser despertado de esa forma. Despertado bruscamente para poder despertar. Mire el versículo 8. El 7. Cuando lo despertó, le dice, levántate. Pedro se levanta, yo creo que por inercia, no sé, porque le ordenaron levantarse, se levantó. Y dice que las cadenas, lo que le ataba a este mundo, se cayeron de sus manos. Ya no habían cadena, algo imposible para Pedro. Para Dios, nada es imposible. Se cayeron. Es ahí, ese es lo que Dios está haciendo, eso es lo que Dios quiere hacer. Mire, los guardias desaparecieron, no están en la escena, porque ningún demonio puede enfrentar a Dios, ninguno. Le tienen terror a Dios y Él quiere despertarnos a nosotros. Vamos, sigamos. El 8 dice, y el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Pedro pensaba que todavía estaba durmiendo. Si Pedro pensaba que esto era un sueño, todavía que estaba dentro del sueño, que él en el sueño se despertaba, se levantaba, se caían las cadenas y él iba siguiendo al ángel.
¿Cuándo despierta Pedro realmente? Mire, habiendo pasado todo, versículo 11. Entonces, cuando ya Pedro está fuera de la cárcel, dice, entonces Pedro, volviendo en sí. ¿Qué le da a entender eso de volver en sí? ¿Sabe de qué me acordé de eso? Fue cuando el endemoniado gadareno, el Señor Jesucristo le saca los demonios, dice que él volvió no en sí la palabra que usa, sino que en su sentido cabal, como que volvió a estar centrado en lo que él era. Antes estaba loco, si se puede decirlo así. Pedro recién reacciona. Cuando usted sea despertado y vuelva en sí, recién va a reaccionar. Se va a dar cuenta de la realidad del mundo en donde estamos y lo que está pasando. Porque hoy día la iglesia no se da cuenta de lo que está pasando. Dice, nuevamente el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora, ¿qué dice? Entiendo. Verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora recién entiende Pedro verdaderamente lo que Dios había hecho. ¿Sabe lo que quiere el mundo con la iglesia? Destruirla. Es por eso que están cerradas las iglesias y van a seguir cerradas. Porque Satanás lo que quiere es cerrarla, y todo aquel que despierte lo va a atacar, para que ese no despierte a otros. Porque si usted despierta, usted es un peligro para Satanás. Y lo va a perseguir. Y es por eso que la iglesia de Tesalonicenses es una iglesia perseguida, porque es una iglesia que despertó, una iglesia que entendió el Evangelio, una iglesia que lo predicaba, una iglesia que despertó a los demás, una iglesia que realmente empezó a impactar. Y esa iglesia es una iglesia peligrosa. Si usted tiene miedo, quédese dormido. Si quiere realmente conocer la voluntad de Dios, despierte. Dios lo está despertando. Dios lo va a despertar si todavía no lo despierta. Sigamos. Pedro despertó. Dios quiere despertarlo a usted. Luego, ¿recuerdan lo que le dice el ángel a Pedro cuando lo toca y le dice despierta? Luego le dice levántate. Efesios capítulo 5, versículo 14, primero dice, despiértate tú que duermes. Y luego dice, levántate de los muertos. ¿Por qué Efesios 5, 14 nos está diciendo que nos levantemos de los muertos? Porque los hijos de Dios están viviendo como muertos. ¿Quiénes son los muertos? La gente que no ha creído en el Evangelio. Toda aquella persona que no tiene ninguna relación con Dios. No estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de diferentes credos. Estamos hablando de aquel que ha nacido de nuevo. El que nació de nuevo es el que tiene esa relación con Dios. Esa persona está durmiendo con los muertos. Está durmiendo con aquellas personas que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo. Por eso, a usted ni a mí no reconocen a Dios en nosotros, porque estamos igual que ellos. Para hacer la diferencia, primero, despertar, entender las Escrituras. Cuando la entiendo, voy a ser transformado. Siendo transformado, voy a conocer o voy a comprobar la voluntad de Dios. Comprobando la voluntad de Dios, voy a ser un siervo útil porque voy a entender el Evangelio. Voy a servir conforme a como Dios quiere que haga las cosas. Estando en esa situación, es como voy a agradar a Dios. Pero para eso tengo primero despertar. Luego levantarme.
Cuando a usted le suena el reloj en la mañana, cuesta levantarse. Sea el celular, sea lo que sea que haya puesto para despertarse, cuesta levantarse. Uno despierta, pero después dice, no, voy a dormir un ratito más. Y ese ratito puede ser 1 hora, 2 horas más. Ahí cuando yo desperté tengo que levantarme. Y eso es lo que le dice el ángel a Pedro. Levántate. Levántate. Ciñe tus, digamos, ponte tus sandalias. Y sígueme. Eso es lo que le dice el ángel. Sígueme. Levántate. Sígueme. Es lo mismo que le dice Jesús a su pueblo. Todo esto va a ser transversal, si se puede decirlo así. Le va a suceder a judíos como a la iglesia. Dios está despertando a judíos y a la iglesia para que les sirvan, para que entiendan la Biblia. Mira, levántate. Letra A, Dios quiere que se levante para soltarle las ataduras que le están ligando a este mundo. Hechos 12:7 nos está diciendo eso. Y mire, Isaías 52:7. Isaías capítulo 52:7. Espérenme un poquito. Espérate, después de este atiendo, ¿ya? Isaías 52:7. Dice así la escritura. Vamos a buscarlo primero que todo. Aquí estoy medio. Isaías 52. Hoja se me perdió. 7. Isaías 52:1, perdón. 52:1 de Isaías. Dice, despiértate, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y mira el versículo 2, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Es el mismo relato de Pedro. Es el mismo relato de Pedro. Despierta, levántate, y luego dice, suelta las ataduras. Israel tiene las ataduras al cuello, nosotros lo tenemos a las manos. ¿Por qué a las manos? ¿Se han preguntado por qué nosotros tenemos las cadenas a las manos y a Israel al cuello? Israel porque la persona que se le ataba al cuello era para servir, para ser un esclavo. Israel era un esclavo y Dios le está quitando las ataduras de esclavitud de Israel. Nuestras ataduras, cuando Pablo dice levantad manos santas, limpias, santas. Estas manos, cuando nosotros estamos dormidos, están inmundas, están atadas, porque cuando usted las levanta tiene relación con Dios. ¿Sabe la forma de oración? Mucha gente hace esto. Esto no tiene nada que ver con oración. Esta forma no tiene ninguna relación. La Biblia nunca habla de que esto es oración. Y nosotros los hemos asumido como oración. ¿Sabe lo que habla la Biblia de oración? Esto. Yo he visto mucha gente, iglesias pentecostales, que hacen esto. Y está correcto. Pero es levantar manos santas. Y cuando usted la levanta, su cabeza se inclina. ¿Por qué? Porque usted está elevándole a Dios, es como que le está llevando sus peticiones o también las gracias y también la gloria a Dios. Y usted le dice que yo soy un siervo humilde, un siervo de Dios. Pero este siervo cuando se ata, queda así, erguido.
soy el Señor. Por eso están atadas nuestras manos y a Israel el cuello. Dios está desatando a uno al otro, pero tiene que levantarse. Miren, vamos a avanzar un poco para ir. Tengo que levantarme para hacer la voluntad de Dios. Eso es algo que tengo que hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi santificación, porque Dios me quiere apartar. Apartar, eso significa santificación o santo, apartado para, en este caso somos apartados para Dios. Dios nos apartó para que nosotros le sirvamos. Cuando usted despierta, el Espíritu Santo también va a alumbrar, porque ya va a dejar de estar apagado. El Espíritu Santo lo va a usar, va a tener una comunicación con Él, que es algo que la iglesia ha perdido hace mucho tiempo, tener una comunicación con el Espíritu Santo, y va a poder servir a Dios como corresponde. Letra 6 dice, Dios quiere que se levante para hacer luz. Miren, vamos a Isaías, ya estamos ahí en Isaías, capítulo 60, versículo 1. Nuevamente usando el mismo término, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Quién es nuestra luz? El Señor Jesucristo. Pero tengo que levantarme para poder ser luz. Si usted no se levanta, se va a volver a quedar dormido. Hay que levantarse para poner en movimiento nuestro cuerpo, este edificio que debe ser edificado correctamente. Y lo otro, la D dice, Dios quiere que nosotros nos levantemos. Pero miren, antes de eso, Mateo capítulo 5, un versículo que nosotros hemos leído y que le está hablando fundamentalmente a los judíos, pero también no es para nuestra enseñanza sirve. Mateo 5, que creo que vamos a andar por este lado, no, 5:14, dice así la Biblia. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El versículo 14, vosotros sois, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Uno la ve. Y luego el 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud era como un jarro donde se echaba el trigo y se pesaba para vender por medida. Si yo pongo una vela y le pongo ese jarro debajo de... El jarro va a consumir el oxígeno que tiene la vela y se va a apagar. Eso va a suceder, porque el oxígeno se va a consumir y se va a apagar. Eso es lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo. Si yo pongo la vela y le pongo este jarro encima, se va a apagar. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Versículo 15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Los candeleros en ese tiempo los judíos todavía tienen, que son de 7, para ir poniendo las velas, para que alumbre. Nosotros en general tenemos 1 de 2 cosas que podemos poner las velas para alumbrar. Y las velas alumbran correctamente porque están consumiendo oxígeno. Dice, el candelero lo que representa es la iglesia. Cuando uno que es luz se junta con otro que es luz, y están en la iglesia, alumbran. Y la gente que hace al ver la luz es como las polillas. Cuando ven luz, todas revolotean alrededor de la luz.
la gente va a buscar la luz, porque ellos están en tinieblas. Pero para eso hay que despertar y levantarse. Si yo no despierto y no me levanto, no voy a hacer luz. Y eso es lo que está hablando. ¿Y para qué debo ser luz? Que me lo dice en el versículo 16, al final, dice, para que vean vuestras buenas obras. Seguimos un poco. Yo voy a repetir porque la enseñanza es repetición. Cuando Dios despierta mi entendimiento. Cuando yo entiendo la Biblia, voy a entender y voy a hacer principios para mí. Cada principio se vuelve en una obra. Cuando yo aplico esa obra, las voy cada día mostrando, la gente va a glorificar a Dios por las obras que yo hago, como también va a blasfemar a Dios por las obras que yo hago. Cuando estamos en tinieblas, Dios es blasfemado, para que lo sepan. Seguimos. Y lo importante de esto es que nosotros entendamos la Escritura. Mire, por último, en el versículo Efesios 5:14 dice, despierta tú que duermes. Dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una vez que yo me levanté, Cristo me va a alumbrar. Porque Él es el generador de luz. Y es lo que va a producir que nosotros alumbremos. Hay un versículo, creo que es mismo de Mateo, que cuando dice que nuestro cuerpo puede ser resplandeciente completo. Piensen que nosotros resplandezcamos en este mundo completamente. La gente va a llegar sola, porque va a querer conocer a Dios, porque lo va a ver en nosotros. Por eso tenemos que despertar. Y mire, dice, te alumbrará Cristo. Dios quiere encender nuestras lámparas. Salmos capítulo 18, versículo 28. Salmos, de repente a mí se me pierde porque estoy medio Salmos 18, 28. Dice así la Escritura. 28. Perdón. 28 dice la siguiente. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Cuando yo estoy dormido estoy en tiniebla. Aunque sea un hijo de luz. Estoy en tiniebla porque estoy durmiendo entre los muertos. Siendo que no estoy muerto. Pero es así. Y aquí el salmista le está diciendo, tú encenderás mi lámpara, tú alumbrarás mis tinieblas. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18 dice lo siguiente. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dios va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Luz, para que nosotros podamos entender todo, no solamente las Escrituras, sino que vamos a entender lo que pasa a nuestro alrededor. Para esperar a nuestro Señor, velando, despierto, como corresponde, en tiempos difíciles. Dios encenderá, dice, mi lámpara, para que alumbre a todos a mi alrededor. Isaías lo leímos, 61, que Dios va a encender la lámpara de Israel. Dios va a encender la lámpara de la iglesia. Dios quiere encender a nosotros, a todos los que han creído en Él. Quiere que seamos luz. Para eso tengo que entender el tiempo donde estoy. ¿Cuál es el tiempo?
tengo que, otra cosa, despertar, levantarme para que Cristo me alumbre. Eso tiene que suceder. Y eso va a suceder cuando nosotros estemos dispuestos. Dios quiere despertarte y lo va a hacer. Y es muy probable que en este momento lo esté haciendo. Pero una vez despierto, la orden es levantarte. Ahí depende de ti si lo haces o no lo haces. Muchos no van a querer levantarse porque tienen muchas cosas en este mundo. Hay muchas cosas que lo atan. Hay muchas cosas importantes para ellos, porque aquí está su tesoro, como lo estaba para la iglesia de Sardi y de la Odisea. Había muchas cosas aquí importantes, pero cuando para mí eso no sea importante, sino lo más importante sea Dios, vamos a levantarnos. Y de ahí en adelante Dios va a alumbrar nuestra vida para servirle a Él. Porque necesitamos ser edificados. Necesitamos edificar a otros. Y para que esos otros sobreedifiquen correctamente, para que sus obras no se quemen, sino que permanezcan. Para que esos a la vez también edifiquen a otros. Eso es lo que se necesita. Porque si una iglesia empieza a despertar, este mundo va a empezar a ver la verdad. Aunque nos persigan, aunque digan que no estamos sirviendo a Dios, aunque digan lo que digan, lo importante es que nosotros vamos a servir al Dios Todopoderoso. Es importante esto. Pero sin despertar todas las otras lecciones, no sirven absolutamente de nada. Este es el principio. Es como el bautismo. Si usted no se bautiza una vez que recibió al Señor Jesucristo y le explicaron correctamente lo que es el bautismo y usted no se bautiza, los demás no sirven. Porque es el primer paso de obediencia. Eso significa que si usted obedece el bautismo, va a obedecer todo lo que viene posteriormente. ¿Ya? Esta era la lección. Lo importante es que usted despierte, se levante para ser alumbrado. Y entienda, Dios quiere que usted despierte para que entienda su palabra, para ser transformados en hijos de luz. Es maravilloso eso, empezar a ver las cosas como realmente son, y se va a dar cuenta que en este mundo todo es mentira. No hay verdad en este mundo. Lo único verdadero proviene de Dios. Nada más. Si a usted le gustó este video, entendió la palabra de Dios, compártala para que otros también puedan escuchar la palabra de Dios. Lo importante de esto es que más personas vayan conociendo. Si tiene preguntas, hágalas. Póngalas ahí en esta misma página. ¿Sabe que no entendí esto? Quiero saber qué es lo que es esto otro. Y ya sea el Aarón o yo, vamos a ir respondiendo. El Aarón se va a encargar de todo lo que sea preguntas. Pregunte, no tenga miedo, pregunte, porque preguntando uno aprende. Yo así aprendí. Yo a Dios le preguntaba todos los días, ¿qué es esto? ¿Por qué dice acá? ¿Qué dice acá? Si usted se dio cuenta de repente, por eso cuando dice, ¿qué significan las cadenas? ¿Por qué las manos? ¿Por qué? Yo pregunté, porque a mí me llamaba la atención. Yo le dije, Señor, ¿qué significa esto? ¿A qué se debe esto otro? ¿Por qué tú haces esto? Y Dios me responde. Y Dios le va a responder a usted, porque Él quiere que usted aprenda. El Espíritu Santo le va a ir enseñando. Él es nuestro maestro. Le va a ir explicando palabra por palabra lo que usted quiere saber. Pero para eso tiene que preguntar. Si usted no pregunta, va a quedar en la ignorancia para siempre. Y es importante hacerlo. No significa, hermanos, que nosotros sepamos todas las respuestas, porque la mentiría.
pero sí le garantizo que las vamos a buscar, vamos a indagar y vamos a tratar de entregarle la respuesta que corresponde, no la que nosotros queramos, sino lo que la Biblia dice. Si eso le satisface, bien, si no, no puedo hacer otra cosa. Pero eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y saludo a todos los hermanos que me hayan estado viendo. Y lo importante es que sigan. La siguiente lección vamos a ir mostrando más acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Gracias por escucharme. Gracias por todo lo que han hecho. Ahora vamos a orar para terminar. Padre amado, te imploro que nos perdones fundamentalmente por cómo estamos, porque decimos servirte y estamos viviendo entre muertos. Hacemos las cosas de los muertos, vivimos con ellos, con la desesperanza que los muertos tienen. La gente está desesperanzada, le tiene miedo a la muerte, tiene miedo al día siguiente, cree que va a quedar sin empleo, que no va a tener esto, no va a tener esto otro. Y nosotros vivimos exactamente igual. Y es por eso que la gente, al vernos a nosotros y ver que no tenemos ninguna esperanza, ellos siguen igual. Despiértanos, por favor. Despiértanos para entender tu palabra, para vivir como tú quieres que vivamos, para comprobar tu santa y divina voluntad. Gracias porque tú siempre estás dispuesto a hacer lo mejor para nosotros, porque esto no es para ¿cómo se llama? Para que otros se gloríen, sino que es para que nosotros seamos beneficiados, porque tú quieres darnos coronas, tú quieres, ¿cómo se llama? Darnos premios por nuestro servicio hacia ti. Tú siempre estás preocupado más tú de nosotros que nosotros de ti, Padre. Por eso te rogamos que nos perdones y que tú tomes el control de nuestra vida. Te lo suplico todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, saludos a todos y espero que le haya servido esta lección. Oh.